estrategia es que ustedes puedan aprender como aprenderían en la vida real y que no dependan de un profesor para tener ese conocimiento. Es decir, que ustedes puedan generar su propio aprendizaje, puedan hacer su propia práctica sin necesidad de tener al maestro al lado todo el tiempo o sin necesidad de estar todo el tiempo acompañados de un instructor, de alguien nativo, etc. ¿Sí? Afortunadamente estamos en una época en la cual podemos disfrutar de muchas ventajas. El Internet nos trae canciones en inglés, libros en inglés, películas en inglés, videojuegos en inglés, todo lo podemos pasar inglés-español con la palma de la mano, incluso pues el traductor de Google, que es el más conocido, es nuestra herramienta principal. Mi objetivo aquí no es que ustedes aprendan un inglés de Harvard o no es que aprendan un inglés perfecto, porque para eso se necesitan muchos años y mucha experiencia. Pero mi objetivo es que ustedes puedan entender y conseguir tener un nivel de inglés muy útil, que les sirva para entablar negocios, que les sirva para comunicarse con otras personas de otros países, aprender culturas, comunicarse en otros países. Pues bueno, la intensa mayoría de beneficios que tiene el inglés. Para eso, me gustaría saber en qué nivel se encuentran todos ustedes. Obviamente no se van a encontrar en el mismo nivel, ¿no? Pero quisiera saber por dónde empiezo. Porque si ya tenemos unas bases muy básicas del inglés, como los números, los colores, incluso algunos animales, algunos miembros de la familia y tal, podemos empezar un poco con unas estructuras de comunicación, como saludos, como agradecimientos, como cosas de este tipo. Y si ya estamos un poquito más avanzados, pues podemos avanzar al verbo to be, ¿no? Que ya es un tema bastante más complejo. Entonces, coméntenme ahí en el chat como lo que ustedes sepan de inglés. No importa si es poquito, no importa si es mucho, es como para ubicarnos y empezar desde ahí y pues ya poder llevar un progreso en el taller. ¿Eso sería básico? Sí. Lo básico del inglés es, primero que todo, el vocabulario. Es decir, el hecho de que tú digas, no sé decir en inglés árbol. Sé que en inglés árbol es tree. ¿Sí? Y sé que en inglés el número 3 se dice three. O me sé los números del 1 al 20 en inglés. Por ejemplo, eso sería lo más básico. Ya a la hora de hablarlo, a la hora de comunicarse, hay unas estructuras, así como en el español yo no les digo a ustedes, hola, aprender inglés, sino les digo, hola, hoy vamos a aprender inglés. Hoy vamos a, etcétera, 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 ¿no? A ver. B1, ok. Verbo to be. Básico, B1, B1, B2. De B1 y B2. Súper. A2, ok. Ok. Sí, digamos que el B2 es un nivel muy común, porque es un nivel, no voy a decir fácil, pero sí simple de alcanzar. Es una forma de empezar el inglés muy bien, pero pues obviamente hay ciertas cositas que se nos dificultan, ¿no? Ahora, para los compas que están en lo más básico, que no saben absolutamente nada de inglés, mi recomendación, porque yo aquí pues les podría dar clases y clases y clases, pero pues no es la idea. Mi recomendación es que ustedes se pongan a aprender de la forma más, ¿cómo decirlo? Artesanal posible. Y eso se hace desde el convivir con el inglés de a poquitos. Es decir, ustedes, por ejemplo, eligen una canción que les encanta en inglés, de la cual no entienden absolutamente nada y empiezan y ponen la traducción, simplemente ponen la traducción. Entonces empiezan a escuchar la canción y empiezan a relacionar ambas letras. Eso les va a ayudar muchísimo a aprender esas básicas del inglés. Lo mismo si es un libro. Si es un libro, pues van leyendo muy despacito, de a poquito, frase a frase, y la van traduciendo. Esto va a generar que su cerebro vaya entendiendo cositas, vaya entendiendo cositas. Hay un montón de compas en el Discord, estoy segurísimo, que ahí les pueden ayudar si tienen alguna duda un poquito más grande que un traductor no les pueda resolver. Ese sería mi consejo para los compas que de pronto están desde ceros en inglés, completamente desde ceros. eh, y digamos que ya cuando llegan a ese nivel más básico, que se podría denominar el A1, el A2, ya pues pueden empezar a trabajar estructuras, pueden empezar a armar su inglés mucho mejor. Así como nosotros aprendemos en el español, al principio hablamos de una manera muy rudimentaria, pero después lo vamos haciendo más bonito, más fluido, etcétera, ¿no?
Entonces, como veo que hay de ambos, no sabría si dividir la clase en dos partecitas, corticas obviamente, o si hacerlo directamente del verbo to be, que sé que es algo que a mucha gente se le puede dificultar y sé que es algo también muy importante en el inglés. De hecho, las personas que tal vez tengan, si ven clases de inglés o hayan tenido clases de inglés en el colegio, en la universidad o incluso en internet, pues sabrán que el verbo to be es algo muy común. Entonces, quiero que ustedes decidan ahí en el chat súper rápido si quieren que nos enfoquemos en el verbo to be o la dividimos un poco más con otros temas. Si no, lo que podemos hacer es to be today, perdón, to be hoy, y ya en la siguiente clase, pues avanzamos con preguntas que tengan ustedes o cosas así. ¿Mm? Entonces, ustedes me dirán, ¿vamos con el to be? ¿Les parece? Listo. Listo, vamos entonces con el to be. El to be es algo muy sencillo y yo la verdad es que no uso ni pizarra ni presentación para explicarlo, porque nosotros, si bien cuando leemos, pues obviamente usamos caracteres para interpretar los mensajes que nos quieren transmitir, no vemos los idiomas. Nosotros escuchamos, interpretamos y comunicamos los idiomas. Si aprendemos de esa manera, va a ser para nosotros mucho más fácil el hecho de aprender inglés. Ahora, eh, a muchas personas les pasa que cuando quieren aprender un nuevo idioma, lo piensan en el idioma anterior al cual estaban pues, hablando. En este caso, me imagino que para la gran mayoría es español. El único problema con esto es no saber transportarlo al inglés. ¿Por qué? Porque es que si tú hablas inglés desde el español, no vas a ser fluido, no te vas a entender a ti mismo, porque estás haciendo un proceso tan complejo con tu mente que no lo vas a lograr. Así que yo lo que les recomendaría, por difícil que suene obviamente, es que empiecen a pensar en inglés, empiecen a crear sus propios conceptos, sus propias ideas, empiecen a pensar desde el inglés. Es decir, que si yo a ustedes les digo car, no se imaginen o no piensen en carro o en vehículo o en coche, sino que piensen en la figura del auto, ¿sí? De una manera mucho más ilustrativa que, digamos, traducir directamente al español. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en el inglés no están en el español y viceversa. Ahora, el verbo to be es básicamente la estructura más simple, pero a la vez la más importante del inglés. ¿Qué pasa? Nosotros en el español tenemos una cosa que es el ser y estar. ¿Mm? Por ejemplo, yo estoy dando una clase, ¿sí? Ahora mismo estoy haciendo una acción continuamente, que es dar una clase. Pero yo estoy sentado en mi silla. Y eso es simplemente un estado que continuamente estoy en este sitio y en este objeto, ¿sí? A su vez, también tenemos otra cosa que es decir, yo soy profesor. ¿Eso qué significa? Que yo tengo la capacidad de enseñar a alumnos algún tipo de cualidad. O yo soy de Colombia. Significa que es un atributo mío. Pues resulta que en el inglés esos dos tipos de situaciones se relacionan únicamente como una, que es el verbo be. Be escrito B-E. Los quiero en el chat para los que no lo tengan muy claro. ¿Sí? Be significa ser, pero también significa estar. Y desde ese concepto, uno empieza a armar las oraciones o los conceptos que quiera comunicar. Es decir, si yo quiero usar y decir yo soy profesor en inglés, lo que yo haría es, yo no diría I be professor, ¿sí? Porque estaría mal dicho. Sin embargo, el concepto está bien. ¿Qué pasa? Así como nosotros decimos ser y estar, el be tiene varias formas, ¿sí? Depende de los tiempos y depende del sujeto que lo esté usando. Los que de pronto no entiendan de los sujetos, me refiero a I, que significa yo, ¿sí? La persona que está hablando, el sujeto primario. You, tú, usted, la persona a la que se está refiriendo. ¿Mm? He, she, it, él,
ella y eso, que también aplica para animales. Y we y they, que ya es nosotros y ellos. ¿Mm? Eso es algo que al principio puede ser un poco difícil de entender porque nosotros no lo pensamos de esa manera. Nosotros ya lo tenemos muy integrado. Pero hay una estructura gramatical que es la que nos permite referirnos a varias personas desde diferentes puntos. Cuando usamos el verbo to be, por ejemplo, con el I, ¿sí? En vez de usar be, la palabra be, usamos una cosa que es el am, A-N. Entonces, por eso no decimos I be, sino decimos I am, yo soy, o yo estoy. Es decir, si yo quiero decir yo soy un profesor o yo soy profesor, lo que diría es I am a professor. ¿Sí? Sin embargo, si yo quiero decir I o yo estoy eh, enseñando, ¿sí? Yo estoy enseñando, entonces yo diría I am teaching. Teaching es la traducción de enseñando, ¿sí? El verbo de enseñar, la acción de enseñar. Pero como pueden ver, se usa la misma conjugación o la misma gramática para ambas situaciones. Mientras que en el español nosotros diríamos, yo soy un profesor y yo estoy enseñando. En ese tipo de cosas el inglés es mucho más simple, es mucho más fácil, porque el español es muy bonito y es muy romanticón por lo mismo, porque se complica mucho, porque distingue mucho las cosas y pues nosotros tenemos muchísimos más pronombres que en el inglés, además. Pero esa es la forma más básica del verbo to be, para cuando uno la usa. Ahora, cuando la usa otra persona o cuando nos referimos hacia otra persona, entonces ahí vamos a utilizar el you, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el I por el you. ¿Ahí cuál usaríamos? Para el you utilizamos are, A-R-E, you are. Decir you are es lo mismo que decir I am. La única diferencia es que lo haces hacia otra persona. Es decir, si yo tengo un amigo que digamos que se llama Pablo y yo quiero decir, Pablo es profesor. No me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a Pablo. Entonces diríamos, you are professor, o a profesor, ¿sí? O cambiaríamos por lo que sea que querramos darle de adjetivo a Pablo. Sin embargo, hay una forma extra de hacer eso y es con el he, she, it, dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. Es decir, claramente yo puedo decir, Pablo is a teacher. Ese is se usa porque estoy usando directamente el nombre de Pablo. Es decir, como no estamos usando no sé si es pronombre, me corrigen ahí si estoy mal, pero como no estoy usando el you, ¿sí? Como no me estoy refiriendo a él desde una forma interpersonal, como si yo estuviese poniéndolo, gracias si es pronombre, como si yo lo estuviese poniendo en mi frase, pues entonces podemos usar el is. La traducción literal de is y ese significa es. Como en español decir, Pablo es profesor. Igual de simple en el inglés. Pablo is a teacher. Ahora, la A la usamos mucho para referirnos a algo. La forma más fácil de ver el A es verlo como un profesor, un alumno. También funciona en el femenino. Una alumna, una profesora. Lo mismo se usa con el A. La A tiene una variante que es el AN, an, y se usa para ciertas situaciones.
Pero por el momento, para que no se confundan, para que no les dé vuelta la cabeza, usen el a. Cada vez que se quieran referir a algo, así como en el español decimos un micrófono, un juego, pues aquí se usa el a. Entonces le ponemos a game para decir un juego, a microphone para decir un micrófono, a guitar para decir una guitarra. ¿Mm? Entonces, recapitulando un poquito hasta dónde vamos. Decimos que con el I usamos am. ¿Sí? Ahí vamos bien. Con el you usamos are. Recordemos que el you se puede usar también en plural, ¿no? Es decir, si yo tengo a Pablo y a Manuela, aquí los dos, y me quiero referir a los dos, yo puedo decir you are professors con ese al final. Es decir, yo estoy diciendo ellos son profesores. Los dos son profesores. Con el mismo you. Entonces no importa si Pablo está solo o está con alguien más, puedo referirme con el you. Siempre con are. ¿Ok? Ahora, con he, she y it. Siempre usamos el is. He, she, it siempre va a ir con el is. Eso también aplica si usamos directamente el nombre de la cosa o de la persona más bien. No de la cosa, de la persona. Pero bueno, si digamos nosotros no conocemos a la persona y queremos referirnos a esa persona, digamos que es un caballero que está enfrente de nosotros y queremos decir, él es profesor, no sabemos su nombre. Entonces vamos a decir he, que significa él, is, que significa es, profesor. O podemos decir un profesor, a professor. ¿Sí? Dependiendo de cómo lo queramos poner, dependiendo de cómo lo queramos marcar. Esos tres se podría decir que son los más importantes porque son los que más vamos a utilizar. ¿Sí? Hay dos más que se utilizan, que son el we y el they, que significan ellos y nosotros. Bueno, al revés, nosotros y ellos. Con el we y el they se utiliza exactamente lo mismo que con el you. Se utiliza are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una multitud de personas en las cuales nosotros no estamos incluidos, en el caso del they, ¿no? En el caso del we, aunque nosotros estamos incluidos, nosotros estamos mencionándonos a nosotros mismos como parte de un grupo de personas, por lo cual se utiliza el are. Cuando utilizamos el is o el am, nos estamos refiriendo específicamente a que es una sola persona. Si bien es nosotros, como una única persona, o otra persona, pero como él solo. En el caso del he, para él, she, para ella, y it, para una cosa o un animal. Entonces, si yo llego y digo, ok, yo quiero decir, ella es mi amiga. Quiero aclarar que ella es mi amiga. Voy a empezar por lo que quiero decir, el concepto. Friend. Friend, para los que no lo sepan, significa amigo en inglés. ¿Okay? Amigo, no importa el género, es unigénero. Entonces, listo, tengo la palabra de friend. Luego voy a buscar el sujeto al que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a ella, pero no me estoy refiriendo a su nombre, ¿sí? No le estoy poniendo a ella desde el punto del you, porque no se lo estoy diciendo a ella tampoco, sino lo estoy poniendo desde ella es mi amiga. Entonces ahí usaríamos el she, porque la estamos usando únicamente a ella, la estamos poniendo únicamente a ella en la oración. Queremos especificar que es nuestra amiga. Entonces diríamos, she is my, que en este caso my es propiedad, y no me funen, calma, es propiedad en el lenguaje de que es mi amiga, ¿sí? Usamos my para cualquier cosa que nosotros queramos decir. Entonces, si yo quiero decir que algo es mío, simplemente antes de decir ese algo, pongo el my. Por ejemplo,
my toilet paper, my mouse, my phone, my, etcétera, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien, obviamente, pues posiblemente tengan preguntas o no sé cómo vayamos hasta ahí, pero lo que quiero que tengan en claro y lo que quiero que saquen de esta pequeña sesión es que entiendan que el inglés es muy simple. O sea, el inglés desde sus bases, desde su eh, creación, se hizo como un idioma realmente simple. Y son muy pocas veces las que el inglés se complica. Son muy pocas veces las que en inglés tienes que cambiar cosas para que suene bien o mal. Entonces, ahí, ¿cuál es la idea? La idea es que con ese concepto en mente, que obviamente como lo van a tener grabado, lo pueden repetir, lo pueden repetir, lo pueden repetir. Cojan, por ejemplo, si les gusta escribir, cojan un cuaderno. Y en ese cuaderno, entonces, ustedes empiecen a experimentar. Simplemente empiezan a probar. Y llegan y dicen, ok, voy a traducir esta frase del español al inglés. Entonces, digamos que se encuentran con yo estoy bien el día de hoy. Esa es la frase que quieren traducir al inglés. Entonces, ustedes se sientan con su cuaderno y empiezan poco a poco, palabra por palabra. Entonces, lo primero que quieren decir es yo, que ya sabemos que es I, que con am usamos el verbo to be y con I usamos am. Entonces, yo estoy, I am. Dije que era yo estoy feliz hoy, ¿no? O algo así. Digamos que es yo estoy feliz hoy. I am happy, que es la traducción de feliz. Y luego añadimos nuestro extra, que es today, que se refiere a que es hoy, ¿no? Ahí es cuando yo me refería un poco al vocabulario en las cosas básicas, como los días de la semana, el referirse a hoy, ayer o mañana, cosas de ese tipo, ¿no? Por favor, pudieras al final explicar, dice el compa Jordan, si por favor pudieras al final explicar cómo los videojuegos son una herramienta de aprendizaje del inglés y cómo podría sacar el máximo aprovechamiento. Gracias. Claro que sí. Los videojuegos tienen una ventaja muy, muy chévere, en mi opinión. La gran mayoría de juegos tú puedes poner, por ejemplo, las voces en inglés y el texto en español. O puedes poner el juego entero en inglés. ¿Sí? Puedes cambiarle el idioma. El inglés y los idiomas son un poco como cualquier otra cosa que quieras aprender en el sentido de que entre más te pegues, entre más te adentres dentro de esto, entre más busques y entre más te convivas con el idioma, más vas a aprender inmediatamente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está formado y tu cuerpo está hecho para aprender de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele, de lo que toca, de lo que saborea y pues de nuestros sentidos en general. Y cuando convives directamente con el inglés, pues ayuda muchísimo. Ahora, el inglés, por ejemplo, literal, que es cuando nosotros leemos, se puede beneficiar mucho en los videojuegos porque si tú estás jugando a X juego y necesitas entender qué hacer, lo que vas a hacer es que vas a relacionar lo que está sucediendo en tu pantalla con el muñequito o lo que sea que esté haciendo, vas a relacionarlo con las palabras que te aparezcan en pantalla. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en este juego yo tengo que abrir una puerta, ¿sí? Entonces tengo la puerta enfrente, está cerrada. Me va a aparecer un cartelito que va a decir open, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Mi cerebro va a decir, ok, yo quiero abrir esta puerta. Voy a oprimir ese botón que es el único que me aparece. Tú le das clic a open y la puerta se abre. Ahí tu cerebro asocia que open significa abrir. Obviamente para muchas cosas esto no va a funcionar así de fácil o muchas veces se va a confundir uno porque hay muchas palabras que como en el español tienen más de un significado. Pero es una excelente forma de irte adaptando al inglés porque vas a ir aprendiendo contigo mismo a hacer esas relaciones con tu cerebro. Entonces no vas a estar diciendo, ¿cómo se decía abrir en inglés? No, tu mente va a empezar a pensar y cuando ya tú te preguntes cómo decir en inglés, automáticamente tu mente te va a sacar el open.
Por eso los videojuegos son tan buenos para aprender el inglés eh, de leer, el reading, se le llama eso. Ahora, tienen otro beneficio, que es cuando tú usas el chat de voz. Y yo sé que a veces se puede poner locochón, yo sé que la gran mayoría de veces al escuchar inglés de una forma tan rápida, de alguien nativo, de cosas así, pues es súper difícil entender. Yo siendo el primero que aún sabiendo inglés, entre comillas, porque mi formación pues no está completa todavía, la de nadie está completa, me cuesta a veces entenderle a los nativos, bien sean de América, bien sean de Australia, bien sean de Inglaterra, la gran diferencia de acentos, todo ese tipo de cosas pues son una cosa bastante difícil de llevar, pero entre más fuentes de inglés tengas, más vas a poder entender. Si tú te juntas con británicos, con australianos, con americanos, con italianos que hablan inglés, con españoles que hablan inglés, con mexicanos que hablan inglés, y de repente cuando tú te juntas con toda esa gente, empiezas a hablar un inglés universal y le entiendes a todo el mundo. Obviamente lleva con mucho tiempo, o sea, eso lleva años, como cuando aprendiste a hablar español, que tu mamá te decía las cosas de a poquitos y ya después empezaste a hablar así, pues igual, toma años. Pero el hecho del chat de voz es que puedes hacer un poco lo mismo que con la puerta. Vamos a poner un ejemplo. Estás jugando ahí con tu equipo y en tu equipo tienen que avanzar. ¿Sí? Ese es el objetivo. Tienen que avanzar, ir hacia adelante. Pues resulta que tus compañeros te van a gritar de una forma tal vez no tan respetuosa. Te van a gritar una y otra vez, te van a decir push o go forward o algo te van a gritar de ese tipo. Con el tiempo, tú vas a ir relacionando inconscientemente que push y go forward significan avanzar. Obviamente las dos palabras son distintas, ¿no? Go forward significa ir hacia adelante y push significa empujar. Pero tu cerebro va a empezar a entender que cuando te digan eso, tienes que ir hacia adelante. Tienes que pues, empujar o lo que sea que tengas que hacer. Tu cerebro va a hacer las mismas relaciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya a la hora de estar en una conversación real, no sé, digamos una entrevista, tu cerebro ya no va a tener ese problema de decir cómo digo tal cosa o qué significa lo que me dijo, sino que de las veces pasadas que ha escuchado algo y lo ha relacionado con una imagen o con una situación en tu juego, pues va a aprender como si hubiese aprendido español, ¿sí? Porque cuando a ti te dicen empuja, tú no te pones a decir qué era empujar o qué significaba empujar. No, tú vas para adelante y automáticamente tu cerebro relaciona empujar con ir hacia adelante, con de alguna manera extenderte de alguna forma, ¿no? Es lo mismo, es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les empiezo a explicar reglas gramáticas de la forma más pura posible, o como lo harían los libros de inglés, como lo harían las escuelas, sí van a aprender un inglés muy perfecto, muy rápido, pero a su vez les va a ser mucho más difícil entablar una conversación normal. Porque es que cuando hablas con una persona que habla inglés de forma nativa, no te van a hablar como en un libro de speaking. Porque no sé si los han escuchado, pero esas personas de las grabaciones hablan de una manera tan perfecta y tan perfectamente a tempo y cosas así, que cuando ya tú te vas con el nativo de verdad, pues no le entiendes nada y es normal. Ese es el gran problema del inglés académico, ¿no? Que no te prepara para el inglés de calle, el que vas a usar, sino que te prepara para un inglés perfecto, que no está mal, pero es mucho mejor aprender ese inglés perfecto después de que ya entiendes inglés básico a meterte en inglés perfecto de cabeza, te aburres y dices, no, el inglés es muy difícil para mí. Pues no, lo que pasa es que el método de enseñanza que estás usando no es el más eficiente para ti. Para algunas personas lo es, dependiendo de la persona, ¿no? Y no sé si quedó claro que los videojuegos son santo remedio. Ahora, no solamente con los videojuegos, ¿no? Películas, libros, toda forma de entretenimiento o cosa con la cual tú puedas hacer relaciones cognitivas. Hablar con un nativo es una forma excelente de hacerlo, especialmente si es por voz, por sonido, porque es lo mismo. Tú vas a empezar, obviamente para hablar con un nativo, pues no necesariamente lo vas a ver,
pero si lo puedes hacer en una videollamada, pues tu cerebro va a empezar a hacer esos lazos. Tú siempre vas a buscar, siempre que quieres aprender algo, haces esos lazos. Y de esa forma lo aprendes de una forma mucho más automática. Entonces, si logras hacer esos lazos con esa persona nativa, vas a empezar a entender por los gestos, por las cosas que hace y del orden en el que las hace, vas a empezar a entender lo que quiere decir. Así no lo entiendas perfectamente. O así hayan palabras que realmente pues no entiendas del todo. Esa es una, en mi opinión, de las mejores formas que se puede aprender inglés. Nos quedan 3 minutos de Meet. Ahora, yo no sé si Dorita me cierra el Meet por impuntual. No la culparía. Pero en caso de que ustedes pues tengan la capacidad y puedan hacerlo y no haya ningún otro evento en el que yo esté interfiriendo, porque no sé si lo hay, pues yo estoy dispuesto a reponer el tiempo que no estuve, porque pues no era mi intención ahí. Eso. No, tú dale, tú dale. No hay ningún problema. Tú terminas la clase. Bueno, perfecto. Entonces, hasta ahí hemos visto el método de cómo se aprende realmente un idioma y a realidad cierta es cómo se aprende cualquier cosa, pero pues los idiomas es de una forma mucho más directa y mucho más simple. Y pues también vimos el verbo to be, que con el verbo to be tienes la capacidad de empezar a jugar con el inglés. También no tengan miedo a decir las cosas mal. O sea, al principio todos decimos las cosas de una manera que al principio puede ser o chistosa, o puede ser rara, o puede que ni siquiera se entienda, pero la mejor forma de aprender es empezar a tener errores y que el resto de las personas te corrijan. Porque si tú empiezas a cometer un error constantemente y no hay nadie que te lo corrija, pues no vas a llegar a ninguna parte, ¿no? En cambio, si estás hablando constantemente con gente en inglés, si constantemente estás practicando tu idioma, constantemente estás intentando forzarte a hablar inglés, pues las mismas personas y entre ambas personas que estén hablando se van a corregir y van a crecer mucho. Esa es la gran ventaja de un idioma, que se puede aprender entre varias personas. No sé hasta ahí cómo vamos, ahí sí me pueden escribir en el chat, preguntas que tengan, si de pronto algo no quedó muy claro, me vuelvo a explicar, yo a veces me enrollo mucho y pues me voy del tema, entonces si lo hice pues también los escucho. Si tienen dudas de otros temas, pues ya que tenemos el tiempo, aprovechémoslo. Eh, y como para saber cómo vamos, saber cómo van ustedes, cómo lo están pasando, cómo lo ven. Very good, exactamente, exactamente. Hay una cosa que le facilita a mucha gente el aprender inglés. No funciona para todo el mundo, pero hay mucha gente que le es muy útil. Y es forzarse a aprender inglés. Eso sobre todo cuando uno es muy novato, cuando realmente no sabes mucho del tema. Y es adentrarte en un lugar de forma que sea inglés y únicamente inglés. No tienes traducción, no tienes ningún tipo de ayuda, no tienes ningún tipo de nada. Por ejemplo, ver una película directamente en inglés con los subtítulos en inglés. ¿Sí? Obviamente, si no sabes mucho inglés, pues no vas a entender mucho al principio, pero conforme repitas y repitas la película, o si te la ves en inglés y después te la ves en español, pues vas a ir entendiendo cosas y vas haciendo esas relaciones. Ese es otro método que se puede usar y que es bueno para las personas que de pronto el inglés como que les funciona a veces y a veces no. Así aprendes a usarlo todo el tiempo, ¿no? El do, ok. El do es el verbo hacer, ¿sí? En pocas cosas el verbo do es hacer, D-O. Do se puede usar en varios tiempos, ¿sí? Y los tiempos, digamos que no me he metido en los tiempos porque es algo un poco más complejo, un poco más avanzado, pero con el do se puede hacer. El do tiene tres formas. Tenemos el do presente, es decir, lo que estamos haciendo actualmente o lo que está sucediendo actualmente en este momento, que es do. En el pasado, algo que sucedió, algo que ya pasó, que quedó en el pasado,
En vez de do usamos was. No se dice was, sino se dice was. O were. La diferencia entre was y were no es otra que el I, you, she, he, is, we, they. Es decir, los pronombres. Al igual que con el verbo to be, usamos diferentes formas del verbo to be a la hora de usar pronombres, que como les recuerdo usamos am, are y is. Pues en el verbo do hacemos básicamente lo mismo. Alteramos el do de forma de que lo podamos usar de forma cotidiana. Entonces tenemos do, was, were, en pasado, y en futuro, will. ¿Sí? ¿Para qué son este was, were, will? Lo que pasa es que si nosotros decimos do your homework, que en inglés significa haz tu tarea, ¿no? Do your homework. Haz tu tarea. Pues estamos diciendo, estamos dando una orden de que en ese momento debe hacer la tarea. Cuando lo pasamos al pasado, por ejemplo, y queremos decir, hice mi tarea, ya la hice, pues entonces vamos a decir, I did my homework. Ahora, ¿por qué did? ¿Por qué no do? En el inglés todos los verbos tienen una forma en pasado, una forma en presente y una forma a futuro. Bien, bueno, lo de la forma a futuro es un poco más complicadito, porque no todos la tienen y no todos la usan, pero principalmente tienen una forma en pasado y una forma en presente. Es decir, no vamos a usar al verbo, el que sea, de la misma manera en pasado que en presente. En el caso de do, el pasado de do se le dice did, con i. Es lo mismo. En vez de decir, do your homework, haz tu tarea, cuando digo, I did my homework, digo, yo hice mi tarea. Como pueden ver, my homework es básicamente lo mismo. Estoy diciendo que es mi tarea. Lo usaría en presente o en pasado. Y el did lo único que hace es afirmarme que eso ya lo hice, que eso ya sucedió. Entonces así es como responderíamos con un do en pasado. ¿Cómo lo responderíamos en presente? Pues bueno, si nos ordenan hacer nuestra tarea, pues nosotros diríamos que sí, ¿no? Diríamos yes o ok, porque realmente no hay mucha más estructura después de eso. Pero cada vez que queremos añadir una acción, hacer algo, usamos el do o usamos did en caso de que haya sido en el pasado. Pero el do se puede hacer de la manera que necesites usarlo. Es decir, yo quiero decir, en el presente, digamos que estoy haciendo algo. Es decir, yo estoy dando una clase o estoy haciendo una clase, se podría decir. Pues entonces ahí entra una cosa y entra un tema que es el continuo, que en español es lo que nosotros denominamos endo. ¿Sí? Entonces nosotros no decimos yo hacer una clase ahora o yo estar a hacer clase ahora, no. Decimos yo estoy haciendo una clase ahora. Pues no es muy complicado pasarlo al inglés. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el final del verbo por ing. Obviamente para esto hay excepciones, pero la gran mayoría de verbos usan el ing para algo continuo. Entonces, retomando el ejemplo de la tarea. Para decir que yo estoy en este momento haciendo mi tarea, no la he terminado, pero la estoy haciendo justo ahora. Es decir, la acción continua está sucediendo y no ha terminado. Entonces voy a decir,
I am, yo estoy, doing. Y se dan cuenta, no es más, y ya lo van a ver cuando escriban, I am doing, no es más que el do, pero con el ing. Tan simple como eso. I am doing, y luego se le añade my homework. Estoy haciendo mi tarea. En este momento, no la he terminado, pero estoy haciéndola. Ya cuando la terminé, significa que yo terminé mi tarea en el pasado. Entonces, ¿ahí qué decimos? Ahí decimos, I did my homework. Porque ya la terminé. Porque ya no está ocurriendo en este mismo instante. Ya hice mi tarea, pasa al campo del did. No lo he terminado, sigue en el campo del do. Y en este caso, como está ocurriendo en este momento, ing. Por eso es muy raro decir simplemente I do homework. Porque es decir, yo hago tarea. Es un poco como decir yo hago reparaciones. I do repairs. ¿Sí? Yo digo, hago reparaciones. I do repairs. Yo hago reparaciones. Eso es muy común usarlo cuando quieres, por ejemplo, presentarte y quieres decir, yo soy, no sé, tengo 23 años y hago reparaciones en tal compañía. Ahí el do solito se puede usar muy bien y funciona muy bien. Pero para el resto de cosas cotidianas que nos referimos a hacer como algo que está sucediendo ahora mismo, usamos muchísimo el ing, sobre todo con el do, con el verbo hacer. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo y queremos comunicarlo, usamos el I am o you are o he is doing y ya ponemos pues lo que sea que esté haciendo, ¿no? Homework, work, trabajo, repairs, reparaciones, bueno, el verbo hay que aplique. Esa es la forma más común de usar do. Hay una forma más complicada que no se las voy a explicar aquí porque no los quiero confundir más, que es bastante tema, pero ya es a futuro, ¿no? Cuando nosotros queremos decir yo voy a hacer, bueno, eso es todo un tema aparte, porque se usa el famosísimo will. Pero digamos que para cerrarlo, estábamos hablando de que había el was y el were. Ustedes pueden asociar el was y el were como la forma en pasado del I am, del you are, del they are, we are, she is, he is, it is. Es decir, es el mismo verbo to be, es exactamente el mismo. Lo único es que nos está diciendo que esa acción ya sucedió, que en este momento ya no es vigente, que en este momento ya se terminó. Entonces quedó en el pasado. Entonces, si yo llego y estaba diciendo en uno de estos ejemplos por aquí, I am sitting, significa yo estoy sentado. Ahora mismo está sucediendo una acción continua, ¿sí? El ing, porque el verbo es sit, sentarse. La acción continua, el sitting, es que me estoy sentando ahora mismo. O sea, estoy en el proceso de sentarme o estoy sentado como forma continua. Pero ¿qué pasa si queremos decir yo estaba sentado? Es decir, ya no estoy sentado, pero estaba antes. Pues entonces lo que hacemos es recurrir al was. Entonces en vez de decir I am sitting, decimos I was sitting. Como pueden ver, el continuo continúa exactamente igual. O sea, el ing sigue igual porque nosotros estamos diciendo yo estaba en un proceso de estar sentado. Y digo un proceso para que me entiendan que es continuo, ¿no? Pero es el mismo proceso de decir yo estaba sentado. La única diferencia para diferenciar el pasado del presente es ese I am o I was. Y el caso del where no es otra cosa que para cambiar el are. Estábamos viendo que en el presente se usaba I am
se usaba he is, she is, it is. Pues en vez de decir is, nosotros vamos a decir was. Y en vez de decir are, vamos a decir were. Esa es toda la diferencia. Esos son temas que al principio son difíciles y no todo el mundo pues las coge a la primera. Pero una vez los coges, ya el resto te es mucho más sencillo de aprender porque entiendes una estructura básica del inglés. Y cuando entiendes esa estructura, pues ya te vas guiando y simplemente vas ampliando tu conocimiento, ¿sí? Cuando entiendes cómo funciona un idioma desde esas basitas pequeñas, ya el resto empieza a ser añadidura y no tienes que crear más bases, ¿sí? Ese es el punto del to be. Entonces, como puedes ver, el do realmente no va tan lejos del to be. La única diferencia con el do es que al ser un verbo, a ver, el to be también es un verbo, porque estar y ser, perdón, es un verbo. Pero es una cosa tan común y tan usada con otros verbos que es un tema tan puntual en el inglés que por eso es más importante de aprender. Pero ya con el do, y este ejemplo que hicimos con el do, ustedes lo pueden hacer con cualquier otro verbo. Es decir, elijan el que ustedes quieran. Vamos a ponerlo, por ejemplo, jugar. Play. Play es un verbo que es jugar. Pues si yo quiero decir, yo juego Overwatch, que es un juego, es un videojuego. Yo voy a decir, I play Overwatch. Ahora, si quiero meterle el estar, ¿no? El verbo estar jugando, pues vamos a meter el verbo to be. Entonces vamos a decir, I am playing Overwatch. Con el ing. Ese es el único cambio que digo. Estamos pasando de I play Overwatch, yo juego Overwatch. Es decir, yo jugué ayer, yo jugué hoy, jugué mañana, yo juego en general, juego Overwatch. Pero si yo quiero decir ahora mismo estoy jugando Overwatch, pues simplemente le digo I am, porque estoy, ¿sí? No es que soy, no, estoy. Playing, que es el mismo verbo, pero con el ing, Overwatch. Es el complemento. I am, estoy jugando, en vez de decir yo juego, estoy jugando Overwatch. Puedes pasarlo como quieras con cualquier verbo. Ahora, lo último que aprendimos, si queremos hacerlo en pasado, si eso ya lo hicimos, yo jugué Overwatch, ¿qué haríamos ahí? Pues muy sencillo. Decimos, I was playing Overwatch. Y ahí estamos diciendo, yo estaba jugando Overwatch. O yo jugaba Overwatch en pasado. ¿Sí? Antes, esa acción ya se terminó. Eso ya no está sucediendo ahora mismo. ¿Sí? Sabiendo esas dos cositas, sabiendo el continuo y sabiendo el to be, y pues obviamente cogiendo un diccionario o cogiendo su memoria y empezar a aprender verbos como tal, que eso ya es vocabulario, aprender palabras, aprender cómo se dice tal cosa, pues resulta que entonces ustedes ya pueden armar la gran mayoría de frases. O sea, si ya quieren armar una conversación simple en la cual le preguntan a alguien, no sé, algo como decir, ¿dónde está el hotel? ¿O dónde está el hotel? ¿Sí? Que es algo muy común para los turistas. Entonces tú le quieres preguntar al taxista que dónde está el hotel. Pues entonces tú ya sabes qué estructura tienes que seguir. Estamos hablando de que está. Entonces es verbo to be, directamente. ¿Qué queremos hacer? Queremos saber dónde, ¿no? Y eso ya viene a un tema que son las preguntas. Pero para no hacerlo muy largo y para que no se me confunda, ¿qué queremos saber? ¿Dónde? ¿Cómo se dice dónde? Where. La primera palabra de la frase es where. ¿Dónde? Luego le queremos añadir el estar. Entonces, ¿el hotel qué es? El hotel es un objeto. No es, a ver, en español sí, pero en inglés no es el objeto. No es perdón, no es el hotel. ¿Sí? No es la hotel. ¿Sí? Es el hotel en el sentido de que es un objeto. Entonces vamos a decir, where is. ¿Se acuerdan que usábamos el is para he, she, it? Pues estamos cogiendo el hotel como un it. Entonces vamos a decir, where is. Y ya luego podemos decir the hotel.
O pues si ya el nombre del hotel, pues yo qué sé. Where is the Hard Rock Café Hotel? Ahí lo único que hicimos fue, ¿qué estamos buscando? El Hard Rock Café. Ok. ¿Qué queremos saber? ¿Dónde está? Ok. Where Hard Rock Café. Pero pues queremos hacerlo en inglés correcto, ¿no? No, no vamos a decir Where Hard Rock Café, no. Vamos a decir Where is the Hard Rock Café. ¿Dónde está el Hard Rock Café? Y de esa manera, así como armé ese ejemplito de chiquito, pueden armar una cantidad de ejemplos espectaculares y con eso van aprendiendo a familiarizarse con el inglés. Van cogiendo al inglés ya no como un idioma del cual no sé nada y que podría decir, uff, se me complica porque hay cosas que no entiendo. No, sino que ya entienden la estructura, entonces se van basando en qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren hacer. Para escucharlo, para entenderlo desde otras personas, pues ya requieres más práctica que otra cosa. Requiere de que tú te sientes y practiques mucho tiempo, te acostumbres a escuchar en inglés, te acostumbres a que automáticamente tu sombrero, iba a decir, tu cerebro empiece a hacer esos cálculos mentales. Pero pues eso ya viene con el tiempo. El hecho es que sabiendo cómo se hace algo, puedes hacer más de ello y puedes mejorarlo. Esa es la gran premisa del aprendizaje. Es como con eso que yo cerraría el tema, que en mi opinión es como lo más importante que se debe saber en el inglés y lo que a su vez también más tiempo puede llegar a tomar aprender. Pero pues obviamente, a ver, este es el primer taller de inglés, que si ahorita me perdona y ustedes me perdonan por nuevamente ser impuntual, pues lo seguiremos y lo seguiremos practicando y lo seguiremos profundizando, ¿sí? Hay muchos temas por tratar y pues obviamente no pretendemos aprender inglés en un solo día, ¿no? Pero con la constancia de todos los días, inglés, 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 pues, oh sorpresa, en 2 años ya ustedes son bilingües y se pueden comunicar con una persona nativa sin ningún problema. ¿Mm? Es como ahí donde yo lo dejaría. No sé qué les parece. Si tienen preguntas, disparen. Si no entendieron, disparen. Si no les gustó, disparen. Si les gustó, disparen. Los escucho. Que ahí es como el cierre de la reunión. Everything okay. I'm very glad to hear that. Me alegra mucho escuchar eso, de verdad. Me alegra mucho. Yo saliendo del mío. No, mis compas. Y para servirles también. Obviamente, si quieren practicar algo en específico, pues me mandan un mensajito y conversamos un rato. Y a veces ese tipo de cositas le ayudan a uno a reforzar esos conocimientos. En el Discord hay un montón de compas que son bilingües. De vez en cuando están aburridos, escríbanles ahí un mensajito en inglés y le dice, mi compa, yo estoy aprendiendo, écheme una manito. Y seguro que les ayudan. En el WhatsApp lo mismo. ¿Cuándo serán las clases? La idea, y ahorita me corrige si estoy mal, la idea es hacerlas así por Meet. Yo la verdad es que no he tenido tiempo de meterme a Discord, no lo he tampoco planeado mucho, de hablar con los admins, de pronto para hacer el Meet en Discord directamente. Pero pues hasta que eso pase, para no frenar más el proceso, lo haríamos por Meet, igual que lo estamos haciendo ahora mismo, a las 8 todos los sábados, hora México, y pues 9 hora Colombia. Me alegra que les haya gustado, me alegra que les haya gustado. Digamos que es lo poco que les puedo dar en una horita y de Meet, pero es un buen comienzo. Es un buen comienzo y el inglés es muy necesario ya para muchas cosas. Es bueno que lo aprendan, es muy, muy, muy bueno. Ese, por ejemplo, ahí pueden aprovechar el chat, que todos ustedes pues quieren aprender inglés. Mándense ahí sus Instagrams, mándense número, lo que sea, para que practiquen entre ustedes. Y eso también les va a mejorar mucho. Y entre los grupitos que se armen o lo que sea cuando estén practicando, pues se arman sus preguntitas, ¿no? Y ya en el siguiente Meet o en la siguiente sesión, pues las traen aquí y las resolvemos y corregimos o celebramos lo que ya tengan bien.
Por ejemplo, Duolingo, para que vean que es algo muy bueno en el sentido de que les enseña mucho vocabulario de una manera no tan aburrida. El vocabulario es algo muy necesario en inglés. Es como saberte palabras en español, pues lo mismo, pero en inglés. Tienes que saberte palabras en inglés y saber su significado para hablar inglés. Y Duolingo te enseña muchas palabras muy rápido, sin que te aburras y sin que le cojas cartera. Entonces, Duolingo por ese lado, recomendadísimo. Si ese búho es peligroso, ¿no? No se vayan a dejar raptar por ahí. Los quiero a todos aquí en la próxima clase, por favor. Y lo que les digo ahí para servirles, en lo que sea. No sé si en el Meet creo que ahorita dejo en el Meet, en la publicidad del Meet donde está el link. Ahí está mi Instagram. Lo que necesiten, ahí estoy para servirles. Tú me dices cuando deje de grabar, ¿eh? No, no sé si voy a dar, a ver, si tienen preguntas, lo que les digo, que me las den y se las respondo y las corregimos de una vez para que queden en la grabación. A mí me gustaría practicar la conversación. No sé si vayamos a practicar de esa manera o ya es poniéndose de acuerdo cada uno. Depende de lo que quieras practicar, porque el inglés se practica escuchándolo, se practica hablándolo, se practica escribiéndolo y se practica leyéndolo. O sea, hay 4 formas de practicar inglés, ya depende tú de cuál quieras aprender primero, de cuál quieras mejorar, de cuál quieras perfeccionar y de cuál quiera pues, practicar tu compañero, ¿no? Yo creo que si no hay más preguntas de ahorita, pues ya puedes parar la grabación para que después no sea muy larga. Porque, bueno, no sé si alguien de pronto está escribiendo algo, pero pues no veo por ahí.